El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host Rafaela Mora. Mis bebecitos, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Me distraje cuando empecé a grabar porque me toqué la oreja y me di cuenta que estoy sin aretes, pero bueno, es de esas cosas random que es como que te sientes rarísima sin aretes. Pero bueno, hace unas 2 semanas me dio un ataque de ansiedad. Hace tiempos no me había dado. Generalmente me pasa cuando estoy sobrecargada de cosas y todo se acumula y pasa una tontera y algo en mí se desborda y solo la pierdo. Y ahí está el ataque de ansiedad. Me levanté un día, tuve una pequeña pelea con el Alberto, con mi novio, y todo esto detonó todo lo que había estado pasando durante las últimas semanas o el último mes. Y solo no podía levantarme de la cama, me pasé llorando, estuvo horrible. Y ese día dije, me mediqué porque necesitaba y después dije tipo, necesito entender qué es lo que está pasando y necesito salir de este sentimiento porque lo que estaba pasando durante estas 3 semanas era como una suma de cosas, ¿ya? Lo más chistoso es que estas 3 cosas puntuales por las que yo había estado súper ansiosa, las 3 son cosas buenas y yo decía, ¿por qué me da tanta ansiedad? 3 cosas que en realidad son buenas y ahí me di cuenta que puede coexistir dentro de todo lo bueno, dentro de noticias lindas, dentro de situaciones que uno diría desde afuera como, qué cool que esto está pasando, que se sienta al mismo tiempo muy abrumador y que todo esto englobe mucha responsabilidad y que llegue un punto en el que digas me siento sobrecargada, ¿ya? Para empezar, en enero llegó el Federico a nuestras vidas, que es mi perrito nuevo. Es un cachorro demasiado lindo, es demasiado dulce, pero sí es bastante trabajo, ¿ya? Y creo que gran parte de eso es el acostumbrarte a hacer todo lo que tú solías hacer de una manera diferente e incluso con un como ser más en mi vida, ¿ya? Digamos que no es lo mismo que yo salga con ella a una cafetería ahora que yo salga con los dos. Entonces siento que desde esas cosas ya se ha cambiado un poquito la dinámica de mi casa, ya es como un trabajo diferente, todo ha cambiado con respecto a eso. Y en un punto de todo este proceso, yo me acuerdo estar con mi mamá un día y decirle como, ¿sabes qué me empodera un montón? Dentro de todo, a mí me empodera saber que siempre puedo con más. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Como que mi vida ya estaba súper establecida, estaba súper cómoda y ahora se desbarató todo, todo se siente diferente, pero lo que me he dado cuenta es que siempre puedes con un poquito más hasta acostumbrarte. Y todo este reto de salir con los dos, tener paseos con los dos, como que la dinámica, el día a día con los dos, sí ha sido bastante empoderador para mí porque es como que, wow, en verdad estaba acostumbrada a un ritmo de vida y ahora mi vida se siente diferente y es un poquito más complicado todo, pero qué lindo saber que puedo con todo. Hasta ahí estábamos bien. De ahí, bueno, me comprometí, que eso es otra cosa y creo que esto voy a hablar al final, pero gran parte de toda esta época del compromiso obviamente ha venido cargada de conversaciones como más incómodas, más difíciles, planear, hablar de dinero, como que todas estas cosas que yo creo que ese es el menor de mis males y de hecho estoy muy feliz. Entonces al final voy a hablar de esto. Pero yo diría que ese factor que hizo que todo se sienta como extra complicado para mí, que igual es algo lindo, es que mi hermano menor, tengo dos de parte de papá, uno de ellos ya se fue a vivir a Berlín, no sé si les conté que se fue a estudiar afuera y me emociona mucho, pero creo que sí fue una época un poco complicada
Y sobre todo, este cambio tuvo como sentimientos diferentes antes, durante y después. Yo creo que el antes de que mi hermano se vaya era esta sensación mía de decir, no quiero que te vayas. O sea, no quiero que te vayas. Al mismo tiempo sé que te tienes que ir y me emociona mucho que te vayas, pero cada vez que yo me acordaba que mi hermano chiquito se va a vivir a otro país, yo me ponía a llorar. Y he pasado los últimos meses así, acordándome de él y solo llorando y tratando de aprovecharle y tratando de estar con él, y al mismo tiempo como este sentimiento súper como bittersweet cada vez que estoy con él de decir, voy a extrañar esto. Cuando nos despedimos, para empezar, tengo 2 hermanos. El más chiquito se quedó conmigo 3 semanas. Entonces, el día que nos despedimos, le fuimos a dejar a mi papá, a su esposa, a mi hermano al aeropuerto con mi otro hermano. Y ese trayecto al aeropuerto, yo estaba súper triste. Mi papá, su esposa, mi hermano, como que no estaban tan tristes porque se estaba yendo de viaje. O sea, digamos que lo más difícil para ellos iba a ser cuando se despidan de mi hermano, porque ahorita le iban a dejar, iban a ser 3 semanas juntos, viajando, conociendo, alistando todo. Entonces, digamos que ellos estaban súper emocionados, pero mi hermano chiquito y yo estábamos súper tristes porque para nosotros esta era la despedida. Y nada, nos despedimos, mi hermano me dio una foto y yo me puse a llorar. De hecho, no podía parar de llorar todo el viaje de ida al aeropuerto, y mi hermano estaba súper tranquilo. Y el chiquito también, como que yo le veía por el retrovisor y le veía llorando y era como, wow, sí es triste esto, en verdad, es triste despedirte. Sé que es por algo bueno, pero obviamente es difícil saber que él no va a estar aquí este año y los próximos años, como que no va a ser un constante en mi vida. Y cuando llegamos, nos despedimos, nos pusimos a llorar, solo ellos ya se fueron y yo me quedé con mi hermano chiquito, que era el inicio de estas 3 semanas que él se iba a quedar conmigo. Cuando mi hermano se va, me siento en el auto con mi hermano chiquito y mi hermano se pone a llorar a mares y yo solo le abrazo y me dice algo así como, no me imagino la vida sin mi hermano. Y ahí dije, creo que esto va a ser lo más difícil. No va a ser difícil como lidiar con mis emociones porque yo ya lo sé hacer, pero de la nada me di cuenta que también tenía que sostenerle a mi hermano chiquito porque se iba a quedar conmigo estas 3 semanas. Y en ese momento dije, quiero que sea un momento súper especial para él, porque obviamente es horrible despedirte de alguien que quieres, pero yo no me imagino lo que es tener esta persona en tu vida con la que tú naciste y solo le has visto toda tu vida, que es tu hermano mayor, y que de la nada, con el que haces todo, con el que has crecido, con el que te peleaste, con el que te hiciste a buenas, y luego se va y empieza una etapa tuya con una vida en la que él no existe en ese momento. Y dije, qué duro debe ser para mi hermano chiquito. O sea, si para mí es difícil, no me imagino para él, porque al final es como que yo le veía a mi hermano cada 2 semanas. O sea, digamos que le voy a empezar a extrañar en esos momentos en los que él no está, pero dentro de todo es diferente vivir con alguien y que esa persona se vaya. Entonces dije, quiero hacer que este momento sea súper especial para él, quiero que pase bien, quiero que esté como relajado, quiero que se divierta. Y parte de eso, yo me acordé de una época de mi vida en la que, en esa época rebelde de mi vida, en la que yo me iba de la casa de mi mamá a la casa de mi papá, como que solo me iba de lado a lado y yo vivía una época con mi papá, una época con mi mamá. Me acuerdo de una época súper puntual que yo vivía con mi papá, pero un verano me fui como 2 semanas a la casa de mi mamá. Me fui a la casa de mi mamá y estas 2 semanas que estuve con ella, yo seguía en la universidad porque me acuerdo exactamente de esta situación. Mi mamá todos los días se levantaba y me hacía el desayuno. Y para mí esto fue un recuerdo tan lindo que hasta ahora me acuerdo, como que no me acuerdo de nada más, pero del hecho de pasar de esta casa, que era la casa de mi papá, en la que las cosas funcionaban de una manera mucho más independiente, ¿ya? En la casa de mi papá era como cada uno se levanta, se hace su desayuno, te vas al colegio, regresas, te haces tú tu almuerzo, y así funcionaba la vida en la casa de mi papá. Él siempre me ha criado de una manera súper independiente con ese tipo de cosas, y como que mi mamá sí es más como mamá pollito, como que sí es de esta persona que estaba atrás mío, que me hacía el desayuno, que me despertaba, como que ese tipo de cosas sí hacía mi mamá. Y me acuerdo irme de la casa de mi papá a la casa de mi mamá
estas 2 semanas y solo tener esta sensación de decir qué lindo que se siente que te hagan el desayuno y que te mimen todas las mañanas. Y una parte de mí dijo, quiero hacer lo mismo por mi hermano. Entonces, dentro de todo, mi hermano podría haberse hecho el desayuno solo, pero creo que gran parte de mi lenguaje del amor es como cuidar y mimar y cocinar y como este acto de maternarle de cierta manera. Y decidí empezar a hacer eso por él y mil cosas más que tenía que hacer por él, obviamente, como llevarle a lugares, traerle de lugares, preocuparme de que haga sus cosas, como que de la nada yo pasé a ser responsable de mi hermano, de los perros, de toda la casa, de todo lo que estaba pasando. Y ahí empezó una sobrecarga en mí que no le estaba viendo tanto hasta la semana 1 que pasó. Para que te haga una idea, yo no soy una persona que le gusta despertarse, o sea, yo soy muy mala para madrugar. Yo me levanto a las 7 de la mañana y para mí es demasiado temprano levantarme a las 7, o sea, soy una persona que funciona en la noche y si tengo que quedarme haciendo algo, prefiero amanecerme haciéndolo que ponerme una alarma para despertarme y hacerlo desde las 5 de la mañana. Simplemente es como funciona mi cuerpo. Entonces, esta semana yo estaba levantándome a las 6 de la mañana, le llevaba al Federico afuera a que haga pipí. Y luego me iba a la cocina, le hacía el desayuno a mi hermano y después, bueno, le despertaba a mi hermano, le hacía el desayuno y después me iba a acostar otra vez, pero siempre pendiente de saber que mi hermano sí se fue al colegio y que no perdió su bus. Entonces, estas fueron mis últimas 3 semanas y sé que suena tonto porque, ay, qué grave, o sea, te tocó levantarte 3 semanas a hacerle el desayuno a tu hermano, pero aparte de eso estaban pasando muchas más cosas y yo misma me estaba invalidando lo que sentía, o sea, hasta el momento en el que de verdad me da un ataque de ansiedad. Yo solo decía como ya va a pasar porque es pasajero, quiero seguirlo haciendo, como que sí me cuesta bastante, pero lo hago en honor al amor y porque sé que es temporal y porque no me cuesta nada, porque al final en verdad era algo que yo quería hacer. Un día estaba súper como abrumada por todo lo que hay que hacer, por todo lo que tenía que encargarme, o sea, en realidad yo creo que esto es algo muy de mujeres, pero siento que siempre queremos como poder con todo y hacerlo todo. Entonces, tenemos que estar como pendientes de la casa, de qué falta de compras, qué vamos a comer hoy. Solo como tomar esas pequeñas decisiones con respecto al hogar, digamos. De ahí estar pendiente de ellos, de mi hermano. Como que al final estábamos de estas responsabilidades que yo estaba acostumbrada a tener y estaba en este periodo de ajuste porque ya ellos son como una nueva cosa para mí. Se sobrecargó todo esto y yo empecé en este espiral de sobrepensar, de sentirme súper ansiosa. A la semana 2, yo conscientemente me levantaba todos los días y decía, hoy voy a tener un buen día. Como que esa era mi actitud de la mañana. Yo generalmente no pienso en eso todas las mañanas. Como que sí digo como, hoy va a ser un gran día, pero no es como que, ok, fuerzas, un día más, como que tú puedes con esto. No, esa era la actitud que yo tenía. Y era chistoso porque luego pasaba cualquier tontería en mi día y yo la perdía y otra vez volvía a esa como nubecita negra de sentirme agobiada, de que todo me moleste, de sentirme como súper abrumada por todo. Y es lo que les digo, o sea, estaba viviendo situaciones felices entre comillas, como que un perro nuevo, mi hermano se está quedando conmigo, qué gratitud que tengo la posibilidad de cuidarle a mi hermano, qué gratitud que tengo la posibilidad de pasar 3 semanas con él y aprovecharle, y al mismo tiempo se sentía demasiado. Al mismo tiempo yo me sentía sobrecargada y yo misma estaba invalidando lo que sentía, porque hasta ahorita que lo digo en voz alta digo, no es para tanto, pero siento que una parte de mí solo se sobrecargó tanto que llegó un punto en el que ya no pude más. A esto se le suma ese tercer factor del que hablé antes y es de esta idea de que ahorita que el Alberto y yo tomamos la decisión de casarnos, como que sí siento que ha cambiado bastante de nuestra relación, en el sentido de que todo se siente como más en serio. No que no se haya sentido antes, pero ahora siento que las decisiones que estamos tomando las tomamos sin miedo de decir esto es para nuestro futuro. ¿Me explico? Con cosas súper chiquitas como por ejemplo, no sé, si yo antes hubiera comprado algo para la casa, yo lo hubiera hecho con la actitud de decir estoy comprando esto para mí porque va a estar en mi casa, pero si dejo de estar con el Alberto por alguna razón es algo que me lo voy a llevar, ¿ya? O sea, no es que pasó algo así, pero siento que esa es
es la actitud. Como que antes teníamos esta actitud de decir, ojalá que todo funcione, como que estamos aquí los dos porque queremos que funcione, pero ahora que sabemos que queremos como casarnos y crear una vida juntos, se siente diferente todo, en el sentido de que ahora esa cosa que yo la compraría para la casa, ahora solo pienso como que es para mi casa en la que voy a vivir toda mi vida o por mucho tiempo más, y todo se siente más en serio de cierta manera, lo cual ha hecho que tengamos un montón de conversaciones súper profundas y súper difíciles de temas que yo nunca había pensado antes, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? O sea, por ejemplo, el simple hecho de tener un perro ahora con el Alberto ha cambiado la dinámica nuestra, ¿ya? Y es chistoso porque el otro día empecé a hacer esta analogía. Ya saben, yo amo sobrepensar y amo como verle hasta la quinta pata al gato de todas las situaciones que pasan. Y el otro día todas las semanas que estaba sobrepensando, pasé súper metida en mi cabeza durante este tiempo que estaba como súper abrumada. Y es chistoso porque algo que estaba pensando es esta idea de que siento que la Filomena representa de cierta manera mi pasado. Y dentro de todo, a la Filomena yo le crié con mi ex esposo. Entonces siento que es como que la Filomena llegó a mi vida con el Alberto, o más bien las dos llegamos a la vida del Alberto, y el Alberto tipo nunca me ha cuestionado nada de ella, nunca como que se ha metido en cómo yo le crío, entre comillas, o las decisiones que yo tome con respecto a ella, a su salud, a lo que sea. Como que él me ha acompañado durante todo este proceso, pero siento que no le pertenece la Filomena al Alberto, ¿ya? Y ahora que llega el Federico siento que es esta representación de mi presente, y de cierta manera, como el Alberto ahora sí es dueño del Federico, me da su punto de vista, como que trata de hacer las cosas de cierta manera, y por eso también hemos tenido como algunas peleitas por el hecho de que los dos estamos tratando de criarle de la mejor manera. Y dentro de estas semanas que todo esto estaba pasando, se sumó este como drama de pareja, que entre el matrimonio, entre las decisiones que hemos tenido que tomar, entre el tema de los perros, un día pasó algo muy puntual y muy pequeño dentro de todo, pero que me empezó a cuestionar la vida entera. Y ya les digo, estas semanas he estado como sobrepensando demasiado y tratando de entender qué es lo que estoy sintiendo. Y es chistoso porque ya me siento bien. O sea, después de ese día que les digo que me dio el ataque de ansiedad, dormí todo el día prácticamente, escribí un montón, empecé como a psicoanalizarme todo lo que me estaba pasando y tuve muy buenas respuestas, y me quedé impresionada de que me haya tomado, o sea, después de explotar, un día para volver a sentirme como más centrada. Pero justamente lo que sentía era como esta sensación de que todo estaba como, yo era una olla de presión y de la nada todo explotó, y tuve la oportunidad de darme ese día y entender todo esto. Pero dentro de esas semanas que todo estaba como medio caótico, un día puntualmente el Federico decidió que quería hacerse pipí en nuestra cama, ¿ya? A la cuarta vez que esto pasa, porque imagínense lo cansado, o sea, estábamos listos para ir a dormir y se subía el Federico a nuestra cama y se hacía pipí. Entonces cambia el plumón, cambia todo, como que es esta incomodidad y es esta frustración de por qué estás haciendo esto. A la cuarta vez que esto pasó, el Alberto era como las 9 de la noche y la hora de dormir del Federico es como a las 10:30 de la noche, ¿ya? Esto pasó a las 9 y el Alberto se pone tan bravo que le coge al Federico y le lleva al baño. El Federico antes dormía en el baño encerrado, y le lleva al baño y le encierra y se quedó ahí. Pasó como media hora y yo voy donde el Alberto, porque el Alberto estaba en otro cuarto, y le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice, nada, que se quede en el baño hasta mañana. Y yo, ok, voy a hacer las cosas como tú las quieres hacer, pero quiero que sepas que yo las haría diferente. Eso pasó. El Federico lloró como 1 hora seguida. Obviamente no se estaba durmiendo. De ahí esa noche como que se despertaba, lloraba. Y al otro día yo me despierto y siempre le obligo a hacer siestas para que se le baje la intensidad. Y le encierro en el baño donde él antes dormía. ¿Y ustedes creen que hizo su siesta? O sea, pasó llorando, y claramente dije, se dañó ese espacio para él, como que ya no es su espacio seguro, obviamente porque le castigamos ahí. Yo estaba histérica, estaba todo acumulado, toda la ira que sentía, y solo
explotó esta pelea con el Alberto enorme por algo súper chiquito. Pero es que ahora me da risa, pero ese rato solo yo tenía esta frustración de decir como que por hacer las cosas como tú querías hacerlas, yo estoy pagando las consecuencias. Y nos pusimos a conversar de qué hubieras hecho tú, porque me dice, ¿qué hubieras hecho tú? Y yo le dije, yo le hubiera dejado encerrado media hora y en otro lado, y después le hubiera sacado para que se regulen sus emociones y luego le hubiera hecho dormir, porque yo ya le conozco, o sea, yo ya sé que él va a estar inquieto, no va a estar bien. Entonces me dio iras que además se dañe su spot, como su place seguro donde él hacía su siesta. Y ese día fue una pelea, o sea, de esas peleas súper tontas, pero que en verdad tienen bastante oculto detrás. Y a lo que me refiero cuando yo antes decía que las cosas tal vez con el Alberto no parecían tan serias, pero ahora sí. Esta pelea solo para mí fue como hacer como adelantar mi vida y decir, así se va a sentir tener un hijo con el Alberto. Entonces yo me metí en este trip de decir, a ver, nunca me había puesto a pensar en la idea de que cuando tú tienes un hijo con alguien, los dos van a quererle criar de una manera diferente. O sea, creo que es obvio, ahorita que lo digo en voz alta siento que es obvio, pero es de esas conversaciones difíciles que a mí nunca se me hubiera ocurrido tener. Ya puedes hablar de 1000 temas que son complejos, pero esto nunca se me hubiera ocurrido. Y de la nada fue como que, ok, creo que tengo que hablar con el Alberto de cuál es tu manera de ver las cosas. Como que quiero entender a través de esto que está pasando con el Federico, como cómo tú estás viendo esta situación. Y dentro de todo, esta pelea fue súper cargosa, pero siento que fue súper productiva porque pude entender mucho y pude ver un miedo que no lo había visto. Y es que yo creo que ahora que sé lo que se siente estar casada y ahorita voy a como crear esta nueva familia con el Alberto, una parte de mí tiene este miedo y este control de decir, tengo que hablar de todo, tengo que mejorar todo, tengo que perfeccionar todo. Y es algo que no lo había visto. O sea, siento que de cierta manera yo he visto mi relación con el Alberto como este proyecto, lo vamos a llamar así, proyecto relación saludable. Y hasta cierto punto siento que estaba siendo un poco dañino para mí y para él, ¿saben? Creo que una manera para mí de arreglar las cosas o de cierta manera lo que yo estaba tratando de hacer en mi relación es como que tenemos que resolver todo inmediatamente, tenemos que hablar de todo, tenemos que como hablar de lo que sentimos todo el tiempo. Y sí, es bueno, pero yo no lo estaba haciendo desde el amor, como que no venía de esta sensación de decir como que porque te amo, bueno, sí viene de ese lado, pero a lo que me refiero es como que no venía desde este lado como mucho más amoroso, mucho más tranquilo de decir, a ver, lo quiero solucionar todo y quiero hablar de todo porque quiero que esto funcione, sino que era esta energía de desesperación, de decir lo mismo pero de una manera desesperada, como que te amo tanto que tú no entiendes que para mí es muy importante que esto sea perfecto porque quiero que funcione. Ya siento que la energía es la que cambia, como que tal vez el mensaje es el mismo de que si tú quieres tener una relación saludable, obviamente tienes conversaciones difíciles para que algo funcione. Obviamente quieres que le amas a esa persona y por ende quieres seguir con esa persona, pero esa energía de desesperación que yo estaba teniendo siento que no ha sido buena, no ha sido favorecedora, sino que más bien es como esta obsesión con que todo sea perfecto y saludable y hablemos de todo y tengamos 1000 conversaciones incómodas y qué sientes y qué siento yo, cuando a veces siento que también parte de la vida es soltar un poco y como dejar que las cosas pasen, obviamente encargándote de lo importante, pero tampoco obsesionarte con tener este proyecto relación perfecta entre comillas. Y creo que eso fue algo que vi durante todo este tiempo, que como yo ya sé que ahora como lo del Alberto y mío va en serio, una parte de mí le dio pánico de decir, ¿será que es la persona correcta o no? ¿Será que me voy a equivocar otra vez o no? Y ese día que estaba escribiendo y permitiéndome como sentir todo, me hizo una pregunta y fue, ¿cómo te imaginas tu vida a futuro? Como que, ¿quién está en tu vida a futuro? Digamos en un año ya. Y la respuesta solo fue como los mismos que están. O sea, nada me haría más feliz que decir que mi núcleo familiar ahorita es como el Alberto, la Filomena y el Federico, pero que todo tenga armonía. Esa fue la respuesta, como que igual
todo igual, solo con armonía, porque siento que eso es algo que ha estado faltando en mi vida últimamente, justamente porque es una etapa de ajustarse, porque es una etapa de crecer, porque es una etapa de aprender. No ha habido armonía 24/7, más sumarle el hecho de que yo tenía una responsabilidad enorme, que es mi hermano, como que estar con él, acompañarle, hacer lo que él necesite, estar pendiente de sus cosas, responsabilizarme por sus cosas. Siento que todo eso solo se hizo una bola de estrés enorme y un viernes me levanté y el Alberto solo me dijo: no te olvides de comprar la pintura, necesitábamos pintura para una pared, y yo solo exploté. Siento que así pasan como los ataques de ansiedad para mí, como que son semanas llenas de cosas hasta que algo pasa y yo la pierdo y siento que me ahogo en un vaso de agua, literalmente. Pero nada, dentro de todo agradezco que esto pasó porque me di cuenta de tantas cosas que, para empezar, estaba tratando de sostener mucho más de lo que yo en realidad puedo. O sea, siento que es físicamente muy difícil ajustarte a tener una vida de trabajo, de casa, de hijos, de perros. O sea, sé que todos lo hacen, ¿ya? Eso es algo que me puse a pensar, como que mis amigas que son mamás lidian con esto y yo estoy al borde del ataque de ansiedad. O sea, eso es algo que yo me empecé a cuestionar tanto, pero sí, o sea, la verdad es que cuando todo es nuevo y se junta, obviamente es difícil. O sea, y de hecho, la razón por la que yo dije ahorita sí a un perro fue porque en mi cabeza yo decía, ok, tengo 2 años, que idealmente yo en 2 años quisiera ser mamá para acostumbrarme al Federico, para tener una vida un poco más estable otra vez y luego volverme a desordenar la vida. O sea, yo ya pensé en esto, pero es chistoso porque a veces se te desordena la vida de 1000 maneras y obviamente es difícil lidiar con todo. Y el problema de eso es que a veces creemos que si no podemos con todo, no somos buenas mujeres o no somos buenas hermanas o no somos buenas novias, cuando en realidad no es así. Siento que tenemos que pensar antes que nada que somos seres humanos, más que es como que nuestro deber como mujeres, entre comillas, hacer 1000 cosas, que siento que es por la manera en la que a mí me criaron, porque creo que la sociedad es así, no sé, porque de cierta manera a mí me gusta también ser así, como que, porque a mí me gusta encargarme de las cosas de la casa, porque a mí me gusta cocinar, porque a mí me gusta cuidar, pero al mismo tiempo reconocer que no es mi deber, que no soy valiosa por hacer ese tipo de cosas. No me convierte en alguien valioso el tener que cocinar, el tener que tener todo listo y perfecto en la casa. Mi valor no está ahí, mi valor está en la persona en la que yo soy. Y hasta cierto punto dije, voy a soltar lo que no sea necesario ahorita y voy a volverme a priorizar, porque obviamente porque estaba cansada, porque estaba estresada, porque pasaron 1000 cosas al mismo tiempo, yo me empecé a poner última. Entonces todo era importante menos yo, y yo ya me conozco este círculo vicioso, el círculo vicioso en el que tú no haces nada por ti, entonces estás totalmente desequilibrada mentalmente y no puedes hacer nada bien y todo te frustra y explotas por todo. Literalmente, les voy a contar lo más chistoso. Un día teníamos que ir al veterinario y yo estaba con ellos y pasa un perro y el Federico y la Filomena se me sueltan, y es un perro al que yo le he visto algunas veces caminando y sé que su dueño es como consciente, ya, o sea, no me hubiera dado miedo en un día normal, pero como estaba así como al borde del ataque de ansiedad, yo solo salgo corriendo y gritando, y creo que eso les estresó más a los perros y solo el señor como que me calmó y yo me puse a llorar, me subí al carro y solo me fui llorando a la veterinaria. Ese día dije, estoy mal, pero lo chévere, lo bueno es que pude como entender todo lo que estaba pasando, verlo desde afuera y decir, ok, todo esto es lo que estoy sintiendo, como que no voy a minimizar lo que siento, es súper válido que esta etapa que se siente como más abrumadora, yo sienta como esta ansiedad y este estrés, es 100% normal. Al mismo tiempo creo que fue bueno cuestionarme todo esto y decir, a ver, ¿qué es lo que yo siento con respecto al Alberto? Y es chistoso porque creo que es un mecanismo de defensa mío de decir, ok, me voy a casar con él, is he the one? Ya sé que he is the one, esa es la cosa. A ver, agradezco que todo esto haya pasado para darme cuenta de tanto. Creo que al mismo tiempo se siente muy válido sentir este miedo de tomar la decisión de casarme con el Alberto, no porque no sea la persona para mí, porque sé que la es, porque si no, no hubiera llegado a este punto.
obviamente. Pero siento que una parte de mí como mecanismo de defensa está tratando de tener el control de todo para saber que estoy embarcándome en esta nueva aventura sabiendo que todo va a estar bien, que no voy a volver a vivir un divorcio. Y al mismo tiempo me puse a pensar en esta idea de, a ver, creo que algo que me gusta del Alberto, y esto fue algo que saqué como conclusión, que creo que es lo que más como seguridad me da con respecto a estar con él y tomar la decisión de casarme con él. El Alberto es de esas personas que cuando yo le digo algo y le pido algo, él siempre lo ha hecho. Ya, la típica pelea que es como, yo qué sé, necesito que me digas más lo que sientes, o necesito que hagas tal cosa, o me gustaría que esto cambie. Él siempre lo ha hecho, como que siempre que yo le digo necesito que cambie esto, necesito que hagas esto, siempre he tenido la confianza de saber que él está dispuesto a convertirse en la versión que yo necesito por mi salud mental, porque así soy yo, porque es lo que yo necesito en una relación. Y me puse a pensar en eso y dije, creo que eso para mí ya es bastante. Fue lindo también. Al principio creo que el Alberto no me estaba entendiendo lo abrumada que estaba, porque creo que los hombres ven las cosas mucho más simples, como que él me dice un día, pero ya no le hagas el desayuno si tanto te estresa, y yo como, pero es que no se trata de eso, se trata de que quiero hacerlo, como que yo estoy escogiendo hacer esto, no es como que alguien me está obligando. Y después de todo este tiempo que sentía que el Alberto no estaba entendiendo lo que yo sentía, el día que ya explotó todo, sí noté un cambio súper grande en él, y fue lindo también saber que por más de que él no entienda las emociones que yo tengo a veces, porque yo sé que soy una persona súper emocional, ya, yo soy una persona muy emocional, siempre quiero hablar de las cosas, siempre quiero como sacarle todo como el jugo a todas las situaciones, lo siento todo por mil, o sea, así como siento la tristeza de manera exagerada, siento la felicidad de manera exagerada. Y por un lado, el Alberto como que me entendió ese día y su actitud cambió también, que fue bueno porque dije, ok, creo que esto es lo que más seguridad me da de decir estoy lista para estar con él y casarme con él. Simplemente es saber que tengo al lado a una persona que está dispuesta a ser su mejor versión cuando yo se lo pida. Y no solo cuando yo se lo pida, obvio, como todo el tiempo, pero si yo le pido algo, sé que él va a tomar cartas en el asunto y lo va a hacer. Eso para mí creo que es demasiado valioso. Siento que ya estoy bien. La semana pasada, no saben, se me dañó mi auto en la mitad de una carretera que es una curva. Es un puente que abajo hay un río. Pasan los buses como a toda y yo estaba en la mitad de la curva, y yo veía cómo los buses me pasaban. Yo sentía cómo vibraba el puente cada vez que pasaba un carro pesado. Mi auto no se movía, literalmente me quedé 40 minutos parada en el peor lugar en el que me podía haber quedado. Por suerte estaba con el Alberto, pero si eso hubiera pasado hace 2 semanas, yo creo que lo hubiera perdido. La semana pasada fue como, ok, hay cosas que puedo controlar, cosas que no. Mentalmente ya me sentía como más tranquila, y cuando pasó todo esto dije, ok, creo que ya estoy bien, porque si esto me hubiera pasado esas semanas, yo lo hubiera perdido definitivamente y hubiera sido un momento para un ataque de pánico, un ataque de ansiedad más. Pero nada, de eso se trata este episodio, en realidad contarles como todo lo que he estado sintiendo. Siento que hay momentos en los que no necesariamente tiene que pasar una cosa mala grande o muchas cosas malas chiquitas, a veces las cosas buenas también pueden traer como mucho peso, y está bien no minimizar lo que sentimos, está bien como tomarnos nuestro tiempo para volver a nuestro centro. Justo escuché un episodio del podcast de Ale Freile que hablaba de esta idea de que no tienes que aprender a regular tus emociones, a veces lo que necesitas es como reorganizar tu vida. Y es verdad, como que a veces es como, a ver, ¿cómo regulo mis emociones para estar más tranquila? Cuando en verdad tu vida y todo el sistema de tu vida se siente desequilibrado y se siente muy pesado y te abruma todo, y eso era lo que estaba sintiendo, como que no se trataba de yo regular mis emociones, se trataba de organizar mi vida y organizar mis prioridades para que no llegue a ese punto en el que la gota literalmente derrama el vaso y yo paso acostada todo un día llorando y con ansiedad. Así que siento que de eso se trata también. Gracias por llegar al final de este episodio. Te quiero mucho. Cuéntame siempre de qué temas quieres que hable. Yo hablo de lo que me pasa en mi vida, pero siento que
podría hablar de cualquier otro tema que me pidas. Estoy lista. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme todas las semanas. Te quiero mucho y por favor, comparte este episodio con las personas que tú quieras y sientes que necesitan escuchar esto. Este podcast es producido por Fucking TV. Te voy a dejar aquí en la descripción el link donde puedes ver este episodio en video en YouTube. Y nada, te mando besos. Ya nos vemos la siguiente semana. Bye, bebés.